comprobantes fiscales y justo lo que les comento, ¿no? Evitar un daño a la colectividad, garantizando su derecho a estar informada ante la situación de quienes realizan este tipo de operaciones. Digo que pues sí, o sea, si nosotros vamos a celebrar algún contrato, pues sabes que hay que ver la lista negra cómo anda, pues bueno, hay que buscar. La segunda sala de la Suprema Corte determinó que no se contravienen los derechos de audiencia y retroactividad, presunción de inocencia, libertad, y del artículo 22. Todo esto, pues, ¿por qué va saliendo? Porque obviamente lo va tomando el SAT de todas estas acciones que se ejercen en contra de ellos y que por alguna pequeña lagunita por ahí va perdiendo, entonces dicen ellos, a ver, mejor vamos a tener aquí estos criterios, ¿no? Que apenas surgieron en este mes de octubre. Entonces, aquí ya va dejando como ellos eso, su criterio de lo que va a pasar, de lo que vamos a hacer y de por qué lo hacemos, para que, pues bueno, nosotros aquí veamos, tengamos este cuidado, ¿no? De atender lo que aquí dice. Entonces, simulación de actos jurídicos entre particulares. Por ejemplo, los actos jurídicos simulados son en los que se aparenta una declaración de voluntad o la celebración de un acuerdo de voluntades cuya intención es no efectuar acto alguno o realizar otro acto. Pues sí, digo, eso es lo mismo, ¿no? A veces, pues bueno, sobre todo quienes utilizan y a quienes a veces culpan, pero pues bueno, es ahí una relación extraña entre los notarios que son quienes dan fe, y la misma autoridad. Entonces, mucho cuidado aquí con estas cuestiones. Lo hemos comentado nosotros también en el grupo. A veces el notario me dice esto, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? No siempre lo que dice el notario, pues va a ser lo correcto o lo mejor. Entonces, siempre tener esas reservas también. Siempre tener esas reservas también. Aquí nos habla del artículo 42b del código. Dentro de la reforma para este año 2022 se incluyó este artículo, el cual contempla una nueva facultad de la autoridad consistente en determinar la simulación de actos jurídicos que realicen los contribuyentes. Tal simulación será exclusivamente para efectos fiscales y siempre que se trate de partes relacionadas, Ahí también los grupos de empresas hay que cuidar. Ya cuando tenemos un grupo de empresas donde hay una holding, ¿no? Aquí yo como sugerencia les digo que cuando vayamos a atender a un cliente que sabemos que tiene otros hermanitos, esa empresa, pidamos un esquema de cómo están corporativamente y cómo están en estas cuestiones que esta empresa tiene las acciones de esta otra y aquí es subsidiaria y bueno, tenerlo todo respaldado también para nosotros, porque a veces pudiéramos tomar algunas decisiones sin saber qué hay más atrás. Entonces, les digo aquí, mucho cuidado con esto, de tenerlas así presentes, ¿no? Qué empresas están en el grupo, cómo están relacionadas entre ellas y cuidar estas operaciones. Aquí vemos este tema de la razón de negocios y lo mismo aquí. Para fines fiscales, dice el artículo 5A del Código Fiscal, que existirá razón de negocios cuando el beneficio razonablemente esperado sea mayor que el beneficio fiscal. Recuerdo cuando salió este artículo, algunos decían, bueno, es que a veces es un emprendedor, cuando uno emprende un negocio, pues obviamente no espera que vaya a salir mal, ¿no? O sea, siempre lo que creemos, lo que pensamos y lo que deseamos y anhelamos es que nuestro negocio dé todos esos frutos y que crezca hasta que llegue a ser Google, ¿no? Una empresa gigante. Entonces, ¿cómo o sea, yo espero que sea eso y tengo que invertir para que mi negocio pueda llegar a ese crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? X o Y, llegó una pandemia, imagínense, y entonces ya no pude. ¿Qué sucede aquí? Pues yo ya no tuve ese beneficio razonablemente esperado. O sea, lamentablemente sucedieron cuestiones en el mundo que mi negocio no se dio. Y entonces, ¿qué puede ser ahí? Que obtuve un beneficio fiscal mayor, porque pues a lo mejor tuve muy pocos ingresos, pero pues sí tuve gastos, pero no fui yo. Entonces, estas cuestiones, lo mismo, debemos de tenerlo
todo muy bien soportado, todo muy bien identificado en nuestros archivos electrónicos por estas cuestiones, ¿sí? Cuando tenemos que demostrarle a la autoridad. Aquí estas, la reestructuración corporativa, operaciones relevantes anteriores y posteriores, les digo, o sea, estas cuestiones corporativas, aquí todos los temas que traemos en cuanto a estructuras. En la configuración de delitos, lo que dice aquí, el 8 de noviembre de 2019 fue publicado el decreto, esto, que le llamamos reforma fiscal penal. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. Recuerdo esas láminas de cuando eran las charlas de las reformas fiscales, como en el centro teníamos así al contribuyente y pues bueno, como un solecito, ¿no? Con todo, ahora todo lo que tiene que ver, todo lo que debe de estar contemplando. Ya sabemos que delincuencia organizada salió ahí, ¿no? Cuando tres personas estén ahí ideando cosas, ¿no? Entonces, aquí, lo que salió aquí. La adquisición y la emisión de facturas falsas es una actividad ilícita tipificada. Y recuerdo que se decía, ¿por qué mínimo 3? Porque debe haber alguien que haga la negociación, alguien que haga la transferencia o el pago y el otro pues que la reciba, ¿no? Entonces, es una cadenita con estas cuestiones y pues estas donde se involucran y dijeron 3, ¿no? O sea, mínimo 3. Entonces, bueno, aquí se consideraron conductas graves que atentan contra la seguridad nacional. Entre ellas la defraudación fiscal equiparada, el contrabando y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Y menciona aquí, solo ha sido analizada la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa como justificante de daño en la seguridad nacional, sin que se hayan abordado lo relativo a la tipificación de dichos delitos. Visión de Estado, mencionan aquí, pues bueno, dice, cobra relevancia verificar cuando sea necesaria la materialidad, sustancia y realidad de las operaciones realizadas por los contribuyentes. Esta es la última diapositiva de este material que les digo hay que tomarlo muy en cuenta, hay que saber hacia dónde nos está dirigiendo la misma autoridad. Hay que ver ellos qué piensan y todo. Y entonces, aquí, ya para terminar, que se me fue súper rápido el tiempo. Lo bueno que ya Salvador me dejó más, más tiempito. Pues bueno, unas recomendaciones que son importantes que hay que tomar muy en cuenta. Número 1, nosotros como asesores hay que mantenernos informados y actualizados. De esto lo debemos de emitir o transmitir más bien hacia nuestros clientes, ¿no? Nosotros somos, les decía, el intermediario, somos el caminito, el cruce entre que ellos también estén informados de sus derechos y de sus obligaciones fiscales. Además, todo el tiempo estamos teniendo cambios, ya vimos, hay criterios de la autoridad que se van cambiando, entonces hay que estar bien atento. Cumplir con las obligaciones fiscales, por supuesto, atender requerimientos, atender las visitas, vigilar el buzón tributario es básico, ya ya sabemos que no es así de, ay, fíjate que no me enteré, ya hay algunas cuestiones por ahí, he visto últimamente, ahí maestro, Lee Carlos Tobar, creo que también comparte muchas cuestiones en Twitter, por ejemplo, que ya hay temas, ¿no? Que se han ido ganando en cuestiones del buzón tributario. Bueno, pues también hay que enterarnos de todo eso. Cuidar las relaciones comerciales, ya veíamos clientes, proveedores, y fíjense algo tan básico como lo de mi experiencia que yo les conté, cuidar esa relación. O sea, ¿por qué si me piden a mí mi opinión de cumplimiento, yo no le voy a pedir su opinión de cumplimiento a ellos? Pues sí, también, ¿no? Entonces hay que verlo, hay que considerarlo. Cuidar la materialidad de las operaciones. Hay que generar entregables, hay que hacer contratos,
hay que tomar fotos, hay que tener bitácoras, hay que cuidar todos los boletitos, todos los papelitos que ahí vayamos teniendo. Me acuerdo que Ramón una vez, Ramón Ortega, una vez estaba platicando de esa materialidad, de cuando es, por ejemplo, cuando son operaciones con ganado, o sea, que me acuerdo, creo que mencionó unos borregos, no me acuerdo exactamente, pero decía así, ¿no? O sea, hay que ver en estas cuestiones, a veces a lo mejor lo podemos de escritorio, pues tenerlo un poquito más fácil, pero cuando ya se lleva al campo, cuando se lleva a la verdadera operación, nos encontramos con muchos escenarios y que a veces inimaginable lo que pudiéramos considerar tal vez como, como materialidad. Como, fíjense que me acuerdo también digo, no es nada que ver, ¿no? Pero algo un poquito relacionado, que una persona que se fue a Estados Unidos para demostrar, allá en Estados Unidos, pues bueno, por eso les digo, no es del tema, pero es un ejemplo que podía servir. Pues resulta que la persona sí era norteamericana, solo que de chiquita, o sea, se vino a México en un tren y no sé cuánto. Entonces tenía una nota de una máquina de coser que compró su mamá cuando era súper niña, que la compró allá en Estados Unidos, o sea, y la persona ya mayor. Entonces, en sus recuerdos, así, guardó imagínense aquella nota, ¿no? Dije máquina de escribir o de coser, que era de coser, una máquina de coser y que de una tienda, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, ese pequeño papelito y sabrá Dios, cómo habrá estado, ¿no? Ahí. Eso fue lo que le ayudó para que le reconocieran que efectivamente ella tenía esos antecedentes. Bueno, entonces hagan de cuenta algo así. A veces hay papelitos, si hay operaciones, por ejemplo, con choferes y con personas que, pues bueno, son los que hacen, los que llevan a cabo la operación. A veces ellos no es porque quieran hacerlo o lo que sea, ¿no? Sino que pues a veces no tienen la manera como de a lo mejor entregarnos a nosotros o a la empresa, a la administración de la empresa, así de entregar un reporte perfectamente impreso, enmicado, no, sino que nos van a entregar ahí unos papelillos, ¿no? Bueno, hay que guardarlos. O sea, si en ese caso no tenemos manera de tener algo digital, pues todo lo que nos vayan dando nos va a servir, yo creo, para alguna cuestión que tengamos que demostrar esa materialidad de alguna operación. Bueno, aquí, pues, por supuesto, asesorarse con contadores y abogados capacitados, digo, eso hay que decirle a nuestros clientes, ¿verdad? Y también nosotros tenemos esa gran herramienta, esos aliados que son Prodecon, que nos ayudan siempre, ya sabemos que siempre están ahí para apoyarnos, para defendernos y para intervenir, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la charla del día de hoy. No sé qué opinen, qué comentario tengan, algo que quieran compartir, alguna experiencia. De último, que ya sabemos, cada vez hay más cuestiones de vigilancia, cada vez hay más temas de que hay que demostrar nosotros a la autoridad, ¿no? Ya sabemos que está ese chiste de, dime cuánto debo de pagar. No, pues dime tú. No, pues si tú me estás diciendo, ¿no? Entre el contribuyente y el SAT. Y dice el SAT, no, pues tú dime cuánto. Y el contribuyente, bueno, pero si tú es, sí, pero tú, y si me equivoco, pues ya ahí te castigo. O sea, esas cuestiones que digo, nosotros debemos de cuidarlas y de educar a nuestros clientes también. Nos toca que vayan teniendo orden en sus operaciones. Y aunque a veces les cueste trabajo y todo, pues mira, se necesitan fotos. Yo les digo a unas clientas que tengo que hacen sorteos y cosas así, y luego dicen, es que estos, no sé, unas botanas, pero gourmet, fueron para tal capacitación o tal charla o no sé cuánto. Digo, pues tómame una foto, o sea, toma la foto y que estén ahí realmente y que esté el escenario puesto y todo y que ellas estén ahí y que además ya no basta con eso, ¿no? O sea, que digan que realmente pues lo necesitaron para esa sesión. Ya no es así de, pues es que resulta que